ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos. Este lunes 5 de febrero, López Obrador enviará al Congreso una serie de reformas constitucionales con las que intentará distraer a la opinión pública, mientras la campaña de Titina Sheinbaum naufraga y Morena se desmorona desde adentro. El pasado 12 de enero, AMLO anunció que este año no asistirá a Querétaro para conmemorar la promulgación de la Constitución mexicana de 1857, un acto al que, tradicionalmente, acuden representantes de los tres poderes de la Unión. Este 2024, el presidente brillará por su ausencia. Y es que, con el pretexto de la presentación de sus reformas, AMLO quiere evitar otro polémico encuentro con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien durante la ceremonia de 2023 desairó a López Obrador y no se puso de pie para aplaudir al presidente, un gesto que reivindicó la autonomía del Poder Judicial en medio de un sexenio de atropellos a la división de poderes. En lugar de AMLO, será la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien acuda en representación del Ejecutivo. Bueno, eso si no cancela su participación debido a las acusaciones que lanzó en su contra la exdirectora de la extinta Notimex, San Juana Martínez, quien amenazó con revelar más audios que exhiben la corrupción al interior del gobierno de López Obrador y de Morena. Volviendo a la agenda legislativa de AMLO, las reformas sobre las que ha hablado en las últimas semanas incluyen la del Poder Judicial. Morena y sus aliados pretenden la locura de que todos los ministros, jueces y magistrados del país sean elegidos por voto popular, como si se tratara de un concurso de popularidad. También buscará elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad pública, al proponer que la Guardia Nacional se incorpore definitivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordemos que cuando se creó la Guardia Nacional, se estableció que tenía 5 años para consolidarse y tener un mando civil. Pero como casi todo en este sexenio, los militares han tomado su control y no quieren soltarlo. Otra polémica reforma de AMLO es la de las pensiones. El morenista propone que los jubilados reciban el 100% de su último sueldo como pensión, algo que complica en gran medida la sostenibilidad del modelo de seguridad social. La virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, anunció que las bancadas en el Congreso del PAN, PRI y PRD respaldarán esta reforma siempre y cuando Morena aclare de dónde provendrán los recursos suficientes para que los mexicanos tengan pensiones dignas. Y como buen intento de dictador, López Obrador quiere desaparecer a los contrapesos de nuestra democracia, es decir, quiere desaparecer a la mayoría de los órganos autónomos del Estado mexicano. AMLO está enfurecido con organismos como el INAI, que han ayudado a exhibir múltiples casos de corrupción en su gobierno, especialmente en sus megahoras, así como el tráfico de influencias por parte de sus hijos, exhibido por periodistas como Carlos Loret de Mola, entre otros. López Obrador también quiere desaparecer al INE, el instituto que validó su triunfo electoral de 2018, y también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, decisión que apoya a su presidenta, la impresentable Rosario Piedra Ibarra. AMLO también propondrá reformar la Constitución para prohibir el uso de drogas químicas, como el fentanilo, garantizar la continuidad de los planes de justicia de los pueblos indígenas, para prohibir el maltrato animal, además de elevar a rango constitucional más programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro. Otra para bajar de 40 a 30% el umbral necesario para que las consultas populares sean vinculantes, y ya de paso, otra más para imponer la llamada Ley Bartlett en materia eléctrica y volver a los tiempos del presidente Adolfo López Mateos, en donde el Estado era el amo y señor del sector, yendo en contrasentido del siglo XXI con energías limpias y renovables. Para que todo esto ocurra, es necesario que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprueben por mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de cada recinto, las reformas de López Obrador, quien sabe muy bien que Morena y sus aliados no tienen los números
y la oposición rechazará la mayoría de sus reformas. Pero el presidente lanza estas iniciativas intentando marcar la agenda política y mediática durante el periodo de intercampaña, en un intento desesperado para difundir una narrativa que vuelva atractiva para la ciudadanía la continuidad de la autonombrada Cuarta Transformación a través de Titina Sheinbaum, quien no despega como su titiritero esperaba para estas alturas. Sin embargo, cada vez más mexicanos abren los ojos ante la incompetencia y corrupción de AMLO y Morena, y se convencen de votar por la verdad y la libertad el próximo 2 de junio. Este 2024 no solo hay que apoyar a Xóchitl Gálvez para la presidencia, también será clave lograr que el PRI, el PAN y el PRD obtengan la mayoría en el Congreso y salvar a México.